Desde mi punto de vista, yo siento, y más que yo sienta, sino desde los estudios hechos y realizados por varios economistas, filósofos, historiadores, incluso arquitectos, marcan que la clase social influye de una manera absoluta dentro del estudio de los jóvenes y lo podemos observar dentro de los grandes parámetros sociales como lo puede ser la educación urbana y la educación de campo. ¿Por qué me quiero referir tanto a eso? En la educación de campo no se ha visto tanto apoyo por parte del gobierno, tanto federal como estatal, esto debido a la parte en que no brindan los apoyos necesarios como debe de ser. Y la otra parte, en la parte de urbanización, no quiero decir que sea la mejor, porque incluso ahí podemos observar cómo las clases han sido dotadas como tipo cárceles, y esta parte cómo influye dentro de la educación de los alumnos. Influye en la parte de que no desarrolla su sentido cognitivo para recibir toda la información, sino más bien los metemos a una parte burocrática de la cual no debería de ser. En una parte se mete a una parte burocrática a los alumnos y por otra parte se les quita el apoyo que debería de brindárseles como debe de ser. Esta parte en los estudiantes del campo, como bien lo hemos observado desde años antes, esto quita las ganas de seguir estudiando y qué es lo que ven su opción más fácil que es seguir en el campo laboral. Que esto es algo muy lamentable que se debe de tener en cuenta para los estudios futuros que debemos de ver. Bueno, cuando observamos y analizamos acerca de lo que son las clases sociales, son simplemente la lucha del hombre por el hombre. Como bien lo dijo Marx en todas sus obras, en la cual cómo es que se marca desde familias, cómo es que viene la sociedad construyéndose en una división de clases. Y cómo lo podemos observar si no fue desde el nacimiento del capitalismo que fue en Italia. ¿Y por qué fue en Italia si no fue por las grandes rutas de comercio que había entre ese entonces por la tela, entre otros productos que se utilizaban en ese entonces para la maquila, que se utilizaba con? Pero con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero meter tanto en la historia? Si no vemos la historia desde un punto crítico, no podemos observar ni podemos hacer una crítica acerca de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo lo podemos observar si no es desde que los ricos contra pobres, pobres contra ricos? Como bien lo ha dicho Marx, no puede existir riqueza si no hay pobreza y no puede haber pobreza si no hay riqueza, no puede haber un opresor si no hay un oprimido. Pero todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que nosotros como estudiantes, como maestros, hagamos conciencia acerca de las clases sociales, acerca de lo que es el dinero, cómo se ha venido dando el dinero, y no le hemos dado la utilidad como tal, ya no se utiliza como una herramienta, sino se utiliza como algo de vanidad, algo que no debería de ser impuesto y más como nosotros, siendo maestros que debemos de involucrarnos en el campo. ¿Cómo se dio la Revolución Cubana si no fue desde la parte en que los maestros educaron a los mismos maestros, a la misma población, dentro de otros territorios de los cuales nadie se quiso acercar, nadie ha querido salir fuera de, y lo podemos observar también en la parte mexicana? ¿Cómo lo podemos observar en la parte mexicana cuando se dio la parte en que el actual presidente invita a varios doctores cubanos de índole cubano a dar asesorías gratuitas, médicas, en las sierras en las cuales ningunos doctores se querían acercar? Y esto cómo lo podemos, más que cómo lo podemos observar, cómo lo podemos criticar, sino es que los mismos doctores mexicanos realizaron una campaña en contra de cuando esos mismos doctores quisieron adentrarse a las mismas sierras. Nadie quiere adentrarse a las sierras si no es desde un lugar de confort. Tenemos que salir de ese estado de confort, esto debido a que nos hará ver la famosa realidad que nosotros nos hemos querido tapar. En el cortometraje que podemos observar, podemos ver y hacer la crítica acerca de cómo influye en esta parte entre la clase social de una urbe a la clase social de la parte de la zona rural. Cómo podemos observar cómo se divierte una persona urbana, con una persona de índole urbano, sus partes en las cuales se divierte, y no lo podemos observar más allá sino de una plaza. Y este es el claro ejemplo. Una persona que no tiene los mismos recursos para divertirse como otra persona que tiene otro diferente tipo de recursos, cómo es que ve la diversión y cómo es que el mismo estado y el mismo sistema implementa diversiones, esto entre comillas, para una y otras personas. Simplemente nos tiene somatizados para seguir comprando. Vivimos en una sociedad del consumismo, una sociedad en la cual el valor es más hacia lo material que a lo espiritual, quitar el valor a la alma y darle más valor al materialismo.